Jeremías 14:22. Ajá, y dice aquí la palabra lo siguiente, haciendo una pregunta el profeta, dice, ¿hay entre las vanidades de las naciones quien haga llover? Y la respuesta sabemos es que no. Aquí las vanidades en el contexto se refiere a los ídolos, a la idolatría. Y dice otra pregunta, ¿acaso los cielos dan lluvia por sí solos? No. Y dice, ¿no eres tú, oh Jehová, nuestro Dios? Y en ti pues pondremos nuestra esperanza, porque tú has hecho todas estas cosas. Entonces vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar, pidiendo la ayuda a Dios para poder estudiar este tema que vamos a analizar de lo que es los huracanes y los terremotos. Padre, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de nueva cuenta de estar aquí en este hogar, en este lugar para estudiar tu palabra que tú has establecido. Y Señor, te pedimos tu ayuda, tu dirección para poder entender lo que está ocurriendo ahorita aquí en México con cada uno de nosotros. Y también queremos ver, Señor, cómo es tu proceder, Padre, en todas estas cosas. Y sabemos que tú eres el único que haces todo esto con propósitos fundamentales, específicos. Y te pedimos pues que nos hables a cada uno de nosotros a través de este estudio, a través de tu palabra, y que también crezcamos en temor a ti y podamos también ser luz y sal a los demás. Y Señor, que también andemos en la práctica, Señor. Sabemos que todo esto nos va a conducir a practicar lo que nos has enseñado, que cada uno de nosotros, los creyentes, podamos crecer cada día a la imagen y semejanza de Jesús. Y te pedimos pues tu ayuda para poder ver, Señor, qué es lo que nos dices a través de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar del poder de Dios sobre de la naturaleza. Y pues ya acabamos de ver en los estudios, como ustedes han estado aquí presentes, la mayoría de ustedes hemos estado estudiando y vamos a seguir todavía. Me preguntaba el pastor Moisés que si termino todavía con los atributos, pues esto es, todavía no, le dije, y les repito a ustedes, todavía no, porque faltan muchos atributos que tenemos que ver. Entonces, aquí viene otra vez soberanía de Dios otra vez, pero enfocándolo, repito, en el poder de Dios sobre de la naturaleza. Entonces, traigo un dato aquí que hace 32 años tembló aquí en México, ¿sí? Y esto que nos acaba de ocurrir por medio de este terremoto, no es casualidad, como lo vamos a ver. Dios, quiero decirle de antemano que es una advertencia que es lo que está haciendo Dios en este terremoto que acaba de suceder. Y el dato que les quiero comentar de hace 32 años fue en septiembre, igual en este mismo mes, ¿sí? En el 1985 hubo un terremoto en nuestra ciudad y quedaron murieron, mejor dicho, el registro que traigo aquí fueron 6,000 personas en aquel entonces. Ahorita son centenas las que van, exactamente no tengo el número aquí apropiado, pero el del 85 fueron 6,000 personas muertas y más de 100,000 casas, destruidas. Esto fue lo que pasó en el 1985 y ustedes ya saben, ¿no? Vieron las noticias, vieron todo esto por medio del internet, se dieron cuenta de toda la catástrofe que sucedió aquí en nuestro país. Y vean, el punto de esto es que Dios está controlando todo, ¿no? Dios controló este terremoto. Entonces la pregunta surge, ¿por qué lo permitió Dios? Esa es la pregunta que surge de este tema que vamos a ver. ¿Por qué permitió Dios que sucediera esto? Y es una pregunta que no podemos responder, vean, hasta cierto punto, y no debemos de tratar de hacerlo. Pero podemos decir, en base a la Escritura, en base a la palabra de Dios,
fíjense bien, que en efecto Dios lo permitió, ¿sí? Y Dios hizo que ocurriera. Esto sí lo podemos ver, ¿sí? Y en primer lugar, Dios controla el estado del tiempo, ¿sí? Controla todas las cosas. Ahorita nos vamos a enfocar en realidad en lo que es los terremotos y también lo acabamos de ver cómo los huracanes también, ¿no?, azotaron no tan solo a nuestro país, sino a otros países y a Estados Unidos. Entonces, vean, hermanos, Dios controla el tiempo en todas sus circunstancias. Bien, todos nos hemos visto envueltos en dificultades por causa del tiempo, ¿no? Las fuerzas de la naturaleza en diferentes oportunidades, ya sea de una forma, ya sea de otra forma, pero todos, repito, nos hemos estado involucrados en estas catástrofes, en estas cosas. Ahora, con frecuencia la gente en algún lugar se ve seriamente afectada por el estado del tiempo y por las violentas fuerzas de lo que llaman ellos la naturaleza, ¿no? Otro le dice la madre de la naturaleza, pero vean, no es la naturaleza. Hay alguien que está detrás de la naturaleza, pues vamos a verlo, ¿no? Pero los escépticos, los ateos, las personas que no conocen a Dios, pues lo miran de esa manera, como vamos a verlo, ¿no? Y a veces como creyentes como que perdemos la perspectiva de que todas estas cosas Dios las obra en su soberanía. Cuando somos afectados por el estado del tiempo, vean, sea por un simple o por un inconveniente o por un desastre mayor, tendemos a considerarlo tan solo como fíjense bien, aún como creyentes, tenemos esa tendencia a verlo, a considerarlo como una expresión impersonal de ciertas leyes establecidas meteorológicas o geológicas, así lo vemos. Pero repito, como creyentes no debemos ver eso así. Repito, solamente las personas que no conocen a Dios lo ven de esta manera, ¿sí? Fuerzas dentro de la tierra doblan, ¿verdad?, científicamente, continuamente su corteza hasta que ésta se extiende, causando que un gran terremoto. O sea, yo no lo puedo explicar cómo sucede, ¿no? Le tenemos que preguntar a un geólogo, ¿no? O si hablamos de los volcanes, le tenemos que consultar a un vulcanólogo, ¿no? Que nos dé, ¿cómo? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo esto, no? Pero así ellos lo ven. Fuerzas dentro de la tierra, como lo acabo de repetir, ¿no? Ya sea algo insignificante o algo traumático, ¿no? Y tendemos, vean, a pensar en las expresiones de la naturaleza como algo que sucede, vean, como algo que sucede en nosotros, como las desafortunadas víctimas de lo que ella nos atrae o nos acarrea. Así tendemos a pensar, así tendemos a verlo, ¿no? Ahora, en la práctica, aún como cristianos, tendemos a vivir y a pensar como en distintas escuelas o pensamientos de Dios como el creador del universo, que después hizo este universo y lo dejó a despensas de las propias leyes de la naturaleza. Aquí podemos decir, ¿no?, como lo hemos dicho en los estudios, como el que hizo el reloj. Muchos piensan así del mundo, que Dios lo creó y lo hizo y después se fue y dice, bueno, hay que él se las arregle como pueda, ¿no? Así llegamos a pensar nosotros también. Pero no, ¿cuál es el punto? No debemos de pensar de esa manera. Es como el que hizo el reloj, ¿no? Le dio cuerdas del reloj y dejó, y dice que hay que dejarlo trabajar solo. No es así, no es así. Vean, pero Dios no dejó el control diario de su creación, sino estableció, vean, leyes físicas, sí, para gobernar las fuerzas de la naturaleza, sí, que operan continuamente de acuerdo a su soberana voluntad. ¿Qué estamos diciendo? Que lo que acaba de suceder y va a seguir sucediendo, eso es obvio, están hablando científicos creyentes que puede venir un temblor más potente que este, y tienen bases para decirlo, pero yo no sé cuándo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto como creyentes? Nosotros no debemos de pensar como los escépticos,
No debemos de pensar como los incrédulos, sino que estamos en las manos de un Dios soberano. Tenemos un libro, hemos estudiado, cuánto hemos visto de la naturaleza y del carácter de Dios. Estamos estudiando su naturaleza, su carácter. El punto como creyentes es que debemos estar confiados en Dios. Aquí vean nuestro texto, ¿no? Como dice Isaías, el texto que estamos viendo, dice: hay entre las vanidades de las naciones quien haga llover. No, ningún ídolo ni Tlaloc puede hacer eso. Y es lo que pensaban los aztecas, no, el dios de la lluvia, Tlaloc, no es Tlaloc, no fue Tlaloc, es este Dios, como vamos a verlo. Él es el que hace todas estas cosas. Y vuelvo a un punto, debemos de estar confiados en este Dios, como vamos a verlo, ¿no? Un meteorólogo cristiano de televisión ha determinado que hay acerca, hablando de las referencias del clima, aplicando la terminología de los fenómenos, dice el hermano que hay de más de 1400 referencias hablando de estos puntos. Es lo que él dice. Vean, me impacta, no es lo que dice la Biblia, muchos de las cuales atribuyen, vean, todos los fenómenos del tiempo directamente aquí, a la casualidad, al azar, a las deidades, no, a la mano divina y poderosa de Dios. Él es el que hace estas cosas. Él es el único. ¿Sí? Y la mayoría de estos pasajes nos hablan, vean, que Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control del tiempo. Y no solamente interviene divinamente en ocasiones específicas, no como muchos piensan, no, cuando pasa algo aquí es que ya llega Dios. No, está constantemente, todo el tiempo, desde que Él hizo el primer átomo del universo hasta el día que se vayan a fundir las más de ciento tantos elementos que alguien de aquí se lo sabe, ¿no? Los elementos que dice Pedro se van a fundir. Pero ¿quién va a hacer todo eso? Dios. El que lo hizo, Él va a hacer que suceda también de esa manera. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que desde un principio hasta un fin, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Quiero llamar su atención tan solo algunos de los 1400 ejemplos que encontramos en la Biblia que nos hablan que Dios tiene el control de estas cosas. Y uno de ellos es en el libro de Job. Vean por favor en el libro de Job, en su capítulo 37, por favor. Aquí Job, Dios nos habla a través de este libro y nos habla de que Él tiene el control de todas estas cosas. Del tiempo, del clima, de los huracanes, de todo aplica. Es increíble, no estaba yo haciendo este estudio y aplica a tantas cosas que no sabía ni qué hacer, pero digo, bueno, el enfoque que quiero es exactamente lo de los terremotos, ¿no? Pero vean aquí, ya lo tienen todos, Job 37, versículo 3, ¿qué dice aquí? Dice, ¿ya lo tienen? Job 37, versículo 3, debajo de todos los cielos lo desencadena y su relámpago cubre los confines de la tierra. Pasen al versículo 6, dice, pues a la nieve dice, ven, desciende a la tierra, y a la lluvia y al aguacero dice, ser impetuosos, oh lluvia y aguaceros. Pasan al versículo 10 que dice, por el soplo de Dios, vean, se forma el hielo y se solidifica la extensión de las aguas. Versículo 11 al 13, dice, Él también recarga las nubes de humedad y la nube dispersa sus relámpagos. Por su designio las hace girar alrededor. ¿Para qué? Para que realicen todo lo que Él les ordene sobre la faz de su mundo habitado. El versículo 13 dice, unas veces como azote y otras veces por causa de su tierra y otras veces por misericordia Él las hace ¿qué? Aparecer. Bueno, tengo la traducción moderna de la Reina Valera. Pero en estos pasajes nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Quién es el que hace todas esas? O sea, te digo, son tan solo, estoy citando de las 1400. No estamos viéndolas todas, ¿no? El tiempo no nos lo permite, pero aquí lo podemos ver, hermanos, cómo Dios es que hace esto. Otro ejemplo de ello lo podemos ver en el Salmo 147, por favor. Vean,
En el Salmo 147 también nos habla, la Biblia está llena de todos estos ejemplos de pasajes, repito, que Dios tiene el control de los climas, que tiene el control de todas estas cosas. Ya lo tienen. Salmo 147, versículo 8 nos dice, Él es el que cubre los cielos de nubes, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace que las colinas produzcan hierba. Ven el versículo 16, dice, pone la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Vean el versículo 17, dice, echa su hielo como migajas de pan. ¿Quién se mantendrá ante su frío? Y por último el versículo 18 de este salmo nos dice, envía su palabra y los derrite, hace que sople su viento y corren las aguas. Y así sucesivamente podemos ver ejemplo tras ejemplo de que estas cosas, repito, el clima, Dios lo tiene bajo su control. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dios es soberano, lo acabamos de cantar. Una cosa es que lo cantemos y otra cosa es que lo pongamos en práctica. Vean otro ejemplo de ello en Jeremías 10:13. Jeremías 10:13, por favor, del control del tiempo. ¿Ya lo tienen? Dice la Escritura, cuando Él emite su voz, se produce un tenuento de aguas de los cielos. Él hace subir la neblina desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Él hace todas estas cosas y aún más. Ven en Amós 4:7, por favor. Más adelante, en Amós, uno de los profetas menores, ¿qué es lo que hace este Dios soberano? En su capítulo 4, versículo 7, ¿ya lo tienen? Dice aquí Amós, también os detuve la lluvia, vean, faltando 3 meses para la siega, hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Vean, sobre una parcela llovió y la parcela sobre la cual no llovió, ¿qué pasó? Se secó. ¿Quién hizo esto? Las deidades, como dice Jeremías, dice, ¿quién de las deidades hace llover? Y vean, no podemos limitar a Dios, o sea, ya vimos, ¿no? Algo de este poder de Dios, o sea, Él es el que hace esto. Pues vamos a verlo en los terremotos. Terremoto es ya que pasa de 5 puntos arriba, sismos de 5 puntos abajo. Entonces, ¿quién produce los terremotos? ¿Quién produce los sismos? ¿Quién da el grado de intensidad de esos? ¿Quién? ¿Es la casualidad? ¿Es la madre naturaleza de la tierra? No, es Dios. Es Dios, como vamos a verlo. Note cómo todos estos pasajes atribuyen las manifestaciones del tiempo, ya sean buenas, ya sean malas, ¿no? Él controla todas las cosas. Vean, otra vez lo vuelvo a decir, Él controla todas estas cosas por medio de su mano, por medio de su poder. Por eso no se equivocó Daniel, dice, no hay quien estorbe tu mano. No hay quien te diga qué haces y qué no debes de hacer. Exactamente, a Dios nadie le da órdenes. Él hace lo que Él quiere con todos los habitantes de este mundo. La Biblia nos enseña que Dios controla todas las fuerzas de la naturaleza, tanto las destructivas como las productivas. Escuchen bien, ¿sí? En una forma continua. Sea el tiempo bueno, ya sea malo, como lo acabo de decir, no somos las víctimas o los beneficiarios de los poderes impersonales de la madre naturaleza. No, es Dios, vuelvo a decirlo, es el Señor el que hace todas estas cosas. Él es el que hace todas estas cosas. Vean, Dios, que es nuestro Padre amoroso, que es el Padre celestial de los creyentes, Él es todo verdadero, vean. Él es verdadero, Él es real. Y todo cristiano, vean, debemos entender que Dios es soberano. Vean, sobre el tiempo, y Él ejerce, repito, su soberanía en todos los momentos, en todo el tiempo y en todo lugar. Como dice un comentarista,
Vean lo que dice al respecto de lo que estamos diciendo, que Dios controla todas las cosas. Dice G.C. Berkouwer lo siguiente, dice: el creyente no es nunca la víctima de las expresiones de la naturaleza del destino. La casualidad se elimina, es lo que él dice. Exactamente así es. Exactamente, estoy de acuerdo con él. No existe la casualidad, como yo lo decía al principio, ¿no? Esto no es casual, esto no es cualquier cosa, esto no lo hace, repito, la madre naturaleza, esto lo hace Dios. Y vamos a ver con qué fines y con qué propósito lo hace Dios, ¿no? En segundo lugar, a la luz de lo que hemos estado diciendo y a la luz de lo que nos está pasando como país, eso también lo podemos ver en otros países, también ha temblado. No traje, de hecho dejé una hoja por causa del tiempo, aquí la voy a enseñar, la dejé en blanco para apuntar los datos, pero dije, no voy a dar datos, porque datos no caben aquí, no lo quise sacar, ¿no? Dije, no, porque ustedes ya saben los datos, o sea, saben hasta más que yo les voy a preguntar después, pero eso no es el punto, ¿no? El punto de esto es, a la luz de esto que nos está sucediendo, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos quejarnos o debemos dar gracias a Dios? Es lo que decíamos hace rato con la hermana. Muchos están ahorita, están abiertos, ¿no? Yo supongo y pienso que personas que estaban ahí bajo de los escombros están esperando una respuesta, están viendo, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿No? Algunas personas están blasfemando ahorita en nombre de Dios y otras personas están hasta el polvo, están debajo, todavía vivas debajo de los escombros. Entonces, a la luz de esto, nosotros que estamos aquí, ¿qué debemos hacer? ¿Quejarnos o darle gracias a Dios? ¿Qué debemos hacer? Vean, quejarse por el estado del tiempo parece ser uno de los pasatiempos más favoritos de la gente. Es lo que hace la gente, es lo que piensa la gente, ¿no? Y tristemente los creyentes con frecuencia caemos en este pensamiento, en este hábito de quejarnos. Ahorita, ¿por qué pasa esto? Nos quejamos constantemente del clima, porque hace mucho frío, porque hace mucho calor, porque esto, porque aquello, así pasa. Pero vean, cuando nos quejamos al respecto, en realidad lo hacemos en contra de Dios. Escuchen bien. Así es, así lo toma Dios, quien lo hizo, y por consiguiente pecamos contra Él. Cuando nos quejamos, hermanos, de lo que Dios está haciendo, que no nos parece, como vamos a ver lo que no va en nuestros planes, que esto o aquello, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos quejamos en contra de Él. Así lo toma Dios, como una queja. Y vean cómo lo tomó. ¿Cómo lo toma? En el libro de Números, vean, en el Antiguo Testamento, aquí vemos un ejemplo de la queja del pueblo de Israel. Y no vayamos a caer en el error, estos quejumbrosos judíos, nosotros somos iguales que él, igualititos, sino hasta que peor, porque ellos no tienen la luz, ellos no tenían la luz que nosotros ahora tenemos, nosotros no tenemos motivos para estarnos quejando. Pero vean cómo lo toma Dios, tanto de los pueblos, del pueblo judío lo tomó como de nosotros. En Números 11:1, por favor. Ya lo tienen. ¿Qué dice? En este capítulo Dios consume parte de su pueblo. Aquí en esta Biblia dice del encabezado: Jehová envía fuego consumidor. Y Él es, ¿verdad? Es lo que es fuego consumidor. ¿Pero por qué? Vean el versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó, vean, amargamente a oídos de Jehová, no a oídos de Moisés, o Moisés lo oyó, pero Dios, ¿qué? También dice aquí lo que me llama la atención, dice lo oyó Jehová y se encendió su furor, y un fuego de Jehová ardió contra ellos, vean, y consumió un extremo del campamento. Vean cómo Dios toma, cómo Dios toma la queja de su pueblo, ¿no? Dios no está contento, no se agrada de que nosotros nos quejamos. Entonces, a la luz de esto, repito, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean, como creyentes, lo que tenemos que hacer es no quejarnos, sino darle gracias a Dios que nosotros no fuimos consumidos, nosotros no estamos completos aquí. ¿Cuántas personas de ellos ya pasaron a la eternidad? ¿Cuántas personas de ellos están sufriendo ahorita? Y le digo, en vez de quejarnos, debemos dar gracias a Dios, Señor, porque pues ahorita no estoy allí como lo vamos a ver, bajo esas circunstancias.
¿sí? Entonces, repito, no debemos de quejarnos, vean, ahorita por lo de los temblores, pero ni en cualquier momento, ni nada, ni en cualquier época, ni en cualquier lugar. Vean cómo dice Alexander Carlson, hablando de este tema. Alexander Carlson dice lo siguiente: las escrituras representan todas las leyes físicas como si sus efectos provinieran de la acción inmediata del poder omnipotente. Y eso es lo que pasa, es lo que dice, tiene razón este hermano Alexander, es lo que nos dice, ¿no? Los cristianos, aunque reconocen, nosotros reconocemos, sí sabemos, ¿no? Si les preguntara a ustedes, me dirían de pie a pa la doctrina de la providencia de Dios, pero tenemos la tendencia a desconocerla en la práctica. Conocemos, hermanos, nosotros esta providencia divina, conocemos y sabemos. Cuántos de nosotros no sabemos, estamos empapados de este conocimiento. Pero cuando llega a la práctica, ¿qué pasa? Tendemos a olvidar todo esto, tendemos a olvidar la soberanía de Dios, tendemos a olvidar lo que es la providencia de Dios. Todas estas cosas que están sucediendo y que nos pasan en nuestras vidas, ya lo había dicho, yo lo dije, no buenas o malas, todo esto es de la providencia de Dios. Ya sea que el mal tiempo, repito, destruya mi casa, ¿no? Necesito aprender, vean, ver más la mano de Dios soberana, amorosa de Dios en todo lo que nos acontece. Destruyó mi casa. Me destruyó mis planes. Estaba planeando un vuelo de aquí a tal lugar y por causa del tiempo no llegué. Así somos. Así pasa, así. Pero no debemos de ser así. No. Como cristianos, vean, no debemos quejarnos del clima, sino que aprender a darle gracias en todo momento, en todas las circunstancias de que nos suceden. Repito, no necesariamente estamos pasando como los de Puebla, como los de otros países también donde ha temblado, donde les ha azotado el huracán, donde les ha llovido sobre mojado, no. Podemos aplicarlo a lo que yo te decía, el estudio no lo terminaría, aplica a la enfermedad, aplica al dolor, aplica a la aflicción, aplica a todo. No necesariamente tenemos que estar metidos así, ¿no? Tú puedes decir, pero vean, tenemos que darle gracias a Dios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántos motivos no tenemos para darle gracias a Dios, no? Con una salvación tan grande que nos ha dado. Y así te sigues tú, pudiéramos hacer listas enormes de por qué darle gracias a Dios. Pablo oraba constantemente por los elegidos de Dios, oraba por los de Galacia, oraba por los de Roma, oraba por los corintios, ¿no? Dice, gracias te doy, Señor, porque has salvado a mis hermanos. O sea, Pablo tenía multitudes de motivos, de razones por las cuales orar y no se quejaba. ¿Y nosotros? ¿Qué debemos hacer? Repito, estar enojados con Dios o darle gracias a Dios. En tercer lugar, vean, vamos a ver algo más de los desastres naturales. Pregunta, ¿qué pasa con los desastres naturales que con frecuencia ocurren en varias partes del mundo? ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede, no? Repito, no solamente ha temblado aquí en México, ustedes que, repito, han visto el internet, vieron las noticias, están al tanto de todos, ¿no? los informes en diferentes partes del mundo, vean, ha estado temblando y repito, va a volver a pasar, ¿no? Y muchos cristianos sensibles luchan contra los innumerables desastres naturales de gran magnitud alrededor del mundo. Vean el punto, vean la pregunta. Un terremoto, vean, en un lugar produce hambre, ¿no? Centenas de muertos atrapados ahí, vean, agonizando lentamente por el hambre, sepultados debajo de los escombros y todos sus hogares destruidos. En Puebla, ¿cuántas casas destruidas? Más de 7,000. Estabas viendo las escenas y veías todas las casas destruidas y todo se va a ir a la basura, todo. Estaban diciendo, no, vamos, tú las veías bien por fuera, no, pero pásate adentro, todas destruidas, una tras una. Esas personas se quedaron sin hogar, se quedaron sin nada. Y todo, ¿cuánto no les costó trabajar, no? Para que en un momento se quedaran sin nada. ¿Y por qué permite Dios esto? Es la pregunta. ¿Por qué permite que niños mueran? No está mal, vean, el cuestionarnos acerca de todos estos aspectos, siempre y cuando lo hagamos
con una actitud reverente y sumisa a Dios. No es malo en estas circunstancias. O sea, yo me puedo preguntar por qué, Señor, como Abacú, vamos a ver, se preguntaba, ¿no? Siempre y cuando de estas grandes tragedias podría ser un indicador, una falta de compasión de nuestra parte hacia los demás. Eso indicaría, ¿no? O sea, sí es bueno preguntarnos, pero repito, ya lo dije, ¿de qué manera y de qué forma? Y sin embargo debemos tener cuidado, vean, que ni siquiera cruce por nuestro pensamiento el rebajar a Dios de su trono, de su absoluta soberanía, y hacerlo, atraerlo al estrado de nuestros propios juicios. Nunca debemos hacer eso. Nunca. Martín Lutero, Juan Calvino, ellos siempre estaban diciendo esto, ¿no? Especialmente Lutero, en un comentario que yo leí del libro de Job, dice: nunca te preguntes ni cuestiones por qué me sucede esto a mí. Constantemente está en 20 sermones diciendo esta frase: ¿por qué me sucede esto a mí? Tú nunca te cuestiones ni te preguntes por qué te está sucediendo eso a ti. Tú cállate, y es lo que debemos de hacer. No debemos de cuestionarnos por qué a mí. Las noticias, vean, en televisión hablan de varios estados, como yo lo dije, destruidos, en nuestro país, estados como lo que mencionabas tú, no lo que yo ignoro otros, pero unos pueden decir de unos, yo puedo decir de otros hermanos de otros, pero todo está destruido. Mientras veíamos, vean las escenas, la gente buscando entre escombros las cosas, edificios colapsados, vean, yo les dije hace un rato, hermanos, yo sí quería estar allí y ver, ¿no? Pero vean, mi corazón estaba con ellos. O sea, yo no pude ir, ustedes los que pudieron fueron y vieron todo este desastre, ¿no? Pero vean, mi corazón estaba ahí con ellos. Pensemos ahora, vean el punto ahora, a donde vamos. Pensemos nosotros por un momento, muchas de estas personas, sin duda, vean, no eran creyentes. Bueno, la mayoría no eran creyentes, ¿sí? ¿Y qué les podemos decir acerca de la soberanía de Dios sobre la naturaleza? Que, repito, muchas personas de ellas y muchos ahorita están esperando una respuesta. ¿Por qué esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Me explico? Vean, les pregunto como a los creyentes, o como creyentes nos preguntamos, ¿creemos realmente un momento como este? ¿Lo creemos? Te voy a decir por qué, porque lo acabo de decir. ¿Por qué? Porque pensamos que todas estas cosas pues son por la casualidad. Como creyentes no pensamos que Dios hace esto. La otra vez la hermana Nancy, la esposa del hermano Mauricio, estaba oyendo una predicación que dimos aquí de la ira de Dios, y oía, dice, Dios se enoja, y ella como que decía, ¿qué está diciendo el hermano Víctor? Y oyó lo que predicamos de la ira de Dios. Sí, Dios mata y Dios hiere. Sí, cierto, y dice, ¿cómo? Pero es lo que nos pasa, ¿no? Aún como creyentes no lo podemos entender. Por eso yo pregunto, ¿no sería más fácil aceptar únicamente la afirmación del rabino Kosmer, de que es simplemente un acto de la naturaleza? No, pues no, esto es un acto de la madre naturaleza y nada más. No, hermanos, no, como vamos a ver, es de Dios. Hay una naturaleza moralmente ciega que agita con violencia siguiendo las propias leyes. ¿Por qué involucrar a Dios en un caos o sufrimiento como no? Si no es de Dios, es de la casualidad, o sea, no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver, mucho que ver. Vean, Dios tiene el control de todos los eventos. Y si hay alguna duda, vean lo que Él mismo dice en su palabra. Vean ahora en Isaías 45:7. No es casualidad, no fue casualidad, y no va a ser casualidad todo lo demás que nos vaya a venir. Ya lo sabemos. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para todo esto, ¿no? Vean en Isaías 45, versículo 7, ¿qué nos dice aquí ahora Isaías? Dice, vean, yo soy quien forma la luz y crea las tinieblas. Hasta ahí está bien, ¿no? Muchos, sí. Pero vean la segunda parte. Dice, ¿quién hace la paz y crea qué? ¿Crea la adversidad? ¿Cómo? ¿Ves? Dice, yo
Jehová soy quien hace que todas estas cosas. Si hablamos de las guerras, ¿quién inventó las guerras? Es Dios. Pero los escépticos, los incrédulos, los ateos dicen, no, ese es un Dios tirano, no es un dictador, es malo, no es malo. Vean, ¿quién es el que hace todas esas cosas? Es Dios, buenas y malas. Dios mismo acepta, vean, la responsabilidad, por así decirlo, sobre los desastres. Él lo está diciendo aquí, y podemos ver otros textos. Hoy más, aceptar la responsabilidad, Él la reclama. No tan solo es el responsable, Él lo reclama. En efecto, Él dice, yo tengo el poder, la autoridad de traer tanto la prosperidad como la adversidad, el bienestar, la aflicción, el bien y el mal. Él hace todas estas cosas. ¿Sí? Esta es una verdad difícil, hermanos. ¿Sí? Vean, es una verdad difícil, ¿no?, de aceptar cuando usted ve a la gente buscando entre los escombros lo que fueron sus hogares, y peor si es usted uno de ellos. Es difícil de decir, así pasa. Muchos dicen, tú dices esto, hablas así porque tú no estás en mis zapatos, sí, no sé, pero vean, es difícil en un sentido aceptar esto que estamos diciendo y viendo. Pero como dijo el fallecido Edward J. Young, de este versículo que acabamos de ver de Isaías 45:7, dice, nosotros no ganamos nada, vean, al alterar o minimizar la fuerza de este versículo que acabamos de ver de Isaías 45:7. ¿Y qué debemos hacer? Dice él, debemos dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir, no lo que creemos que debería decir. ¿Ven? Esto es lo que creemos nosotros, esto es lo que sabemos nosotros. Y esto es lo que debemos de predicar. Obviamente no entendemos por qué Dios crea un desastre o por qué hace que suceda en una ciudad o en otra. Yo no lo entiendo, pero es soberano, no es lo que estamos viendo. Que lo que yo les decía hace un rato, hermanos, los grados de intensidad, ¿no? Porque en unos lugares, decía la hermana, de un edificio, es curioso, ¿no? Se colapsó uno y los demás también. Dices, ¿cómo te explicas eso? O sea, ahí está, o sea, tú lo puedes ver de multiformas, que se pueden ver en todas estas cosas, pero repito, Él es el que hace esto. También reconocemos que así mismo como envía el sol, vean, hablando de su sol, la lluvia tanto a justos como injustos, vean esto se puede ver Jesús como Rey soberano, como el soberano del universo, en Mateo 5:45, Él es el mismo, vean, que hace todas estas cosas, es el mismo Dios, vean Mateo 5:45, por favor. Vean, esto sí nos agrada, ¿no? Pero así somos, ¿no? Este texto dice, este sí está muy bonito. No, vean, todo debemos de recibir de la mano de Dios. Ya lo tienes, Mateo 5:45, que dice, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, dice, porque Él hace que salir su sol, ya salió, ¿verdad?, sobre malos y buenos, y hace llover que sobre justos e injustos. Pero vean, esto es lo que hace Dios en su soberanía, esto es lo que hace Jesús en su soberanía, y Él también, vean, envía Jesús envía los huracanes y envía también que los terremotos. Es el mismo, no hay ninguna diferencia. La soberanía de Dios sobre la naturaleza no significa que los cristianos nunca nos encontremos en tragedias. Vean, esto no significa esto, hermanos, escuchen lo que estamos diciendo. No significa que nunca vamos a estar en un desastre natural, pues la experiencia y la observación nos demuestran todo lo contrario. No porque somos hijos de Dios, dicen, no, a ti no. No, sí, soy hijo de Dios, sí, pero Dios trata parejo. Él va a tratar parejo, Él trata parejo con todos nosotros. Y ahorita les voy si no lo has visto, ahorita lo vamos a ver. Vean, la soberanía de Dios sobre la naturaleza significa que lo que suframos por el clima o otras fuerzas de ello, y aquí voy a hablar algo de las enfermedades que les había dicho que no quería, pero nomás las voy a pasar mencionando, o otras cosas. Vean, todos los sucesos están bajo el vigilante y soberano absoluto control de nuestro Dios. O sea, yo conozco de hermanos que están enfermos,
que repito, te digo, tú no estás ahorita, no estamos bajo ahorita los escombros, no estamos haciendo trabajo social ni nada de esto, pero de repito, unos están enfermos, otros tienen dolencias, otros de muchas formas, pero vean, si tú estás enfermo, hermano, estás enferma de una enfermedad o esto, repito, todo está bajo control de nuestro Dios, y repito, no porque seamos cristianos, dice a mí no, soy intocable, no. Vean el punto, no, no es así. Mi propósito, vean, no es tratar teológicamente los problemas de los huracanes y terremotos, vean, sino ayudarnos a tratar a nivel de la fe y tener la confianza en Dios. Ese es mi punto en este estudio. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Por eso te digo, no quise tener un reporte de todo. Eso no es el punto, eso no es el propósito que vamos a ver a partir de este tiempo al final. Vean, este es el objetivo. Y número uno, vean, primero, ¿qué tenemos que hacer? Vean, para confiar en Dios, vean, como creyentes. ¿No decimos ser creyentes? ¿No decimos que queremos en la soberanía de Dios? ¿Cuántos libros, cuántos textos, cuántos estudios, sermones han ustedes escuchado de la soberanía de Dios? ¿Cuántos, vean, cuántos hemos visto, cuántos hemos analizado, cuántos sabemos de esta doctrina? Entonces, vean, si nosotros decimos ser creyentes, entonces debemos de confiar en este Dios. Solamente los que no son creyentes no confían en Dios. Como dice Isaías, no confían en sus deidades, en sus divinidades. ¿Se acuerdan cuando se volvían el pueblo de Israel a los ídolos y ya otra vez volvían el pueblo de Israel? Señor, perdónanos. ¿Y cómo les contestaba Jehová? Que sus deidades los libre. A ver, ese ídolo que tú estabas confiando, ahora el que te libre, el que te dé lo que tú necesitas. Tú no necesitas de mí, no dependes de mí. Y sabían los judíos eso, pero ¿qué hacían? Constantemente lo dejaban al Señor. Entonces nosotros sabemos, vean, que Dios es soberano, ¿sí? En todas las cosas que nos ocurren, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer como creyentes? Primero debemos ver esto. Debemos de confiar en Dios, sí, pero lo que debemos hacer, si confiamos en Dios, vean, solamente los creyentes pueden hacer esto y podemos hacer esto, vean, determinar, escucha bien lo que voy a decir, si Él tiene el control, si Él es soberano en todas las cosas que ocurren. Eso es lo que tenemos que hacer primeramente, determinar, ¿es Dios o en otras palabras, si no entendimos, ¿es Dios o no es Dios? ¿Sí o no? Si no es Dios, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero vean, esto es lo que tenemos que hacer primero, ¿sí? Si no lo es, vean, en todo esto, simplemente yo lo decía hace un rato, las cosas ocurren por casualidad. Es casual esto lo que está sucediendo aquí en México. Ya va a pasar, ya pasará. Entonces, es claro que no hay bases para confiar en Dios. Dios no es soberano. ¿Me explico? Pero si Él es soberano en todo esto, entonces tenemos que confiar en Él. ¿Sí? Si entendemos que los aspectos, si entendemos que todas estas cosas vienen de Dios, tenemos que entender que Él es soberano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos entonces confiar en Dios en medio del dolor, la aflicción, la enfermedad o en cualquier otra cosa? Repito, nosotros no estamos ahorita ahí sepultados, no estamos nada, pero ahora lo estoy aplicando, ¿no? Como les decía hace un rato, a lo que es la enfermedad. Estoy enfermo, tengo un dolor, tengo algo que me está sucediendo a mí como creyente. Vean, Dios tiene el control de todo lo que te está sucediendo a ti. Tienes un hijo rebelde, un hijo necio por ahí, Dios también trata a Dios de diferentes formas, y me quedo corto, ¿no?, en lo que estoy mencionando, pero vean por qué permite estas cosas en nosotros. Es con el fin, vean, con qué, uno de los propósitos y de todo esto es con el fin de que confiemos en Él, vean, y no confiemos en la adversidad, y debemos creer que Él es soberano. Vean, Él es el soberano absoluto, perfecto, en amor infinito y limitado, y también es Dios sabio.
en todo lo que hace, como vamos a verlo. De hecho, no hemos tocado el atributo de la sabiduría de Dios, lo vamos a ver. Repito, hay varios atributos que todavía nos faltan del carácter y la naturaleza de Dios, pero este Dios es más que soberano, lo acabo de mencionar. Pero vean cómo Dios trata con nosotros. Pero recuerden una cosa que les quiero mencionar. Si cada uno de nosotros como creyentes estamos padeciendo de una forma u otra, te digo, pudiéramos estar viendo cada detalle y no terminaríamos. Cómo Pablo reaccionaba cuando estaba encarcelado, cómo cantaba, ¿no? En vez de estarse quejando y diciendo, no, yo soy tu apóstol y me tienes bajo estas circunstancias, Señor, no es posible. No, Pablo y Silas estaban, ¿qué? El ejemplo, cantando. Vean, confiaba Pablo que Dios era soberano, que lo que le estaba sucediendo a él, por ejemplo, no era una cosa trivial, no era una cosa que no tenía que ver con Dios, sí, así lo podemos ver en muchas cosas, pero el punto es de que todas estas cosas, repito, no hay enfermedad que dicen por ahí que dure 100 años, ¿no es cierto? Vean lo que dice el libro de las Lamentaciones de Jeremías, por favor. En Lamentaciones 3, versículos 31 al 33. ¿Ya lo tiene? Estos versículos están hermosos. Dice, ciertamente el Señor no desechará para siempre. Vean, no te va a dejar para siempre. Más bien, sí, Él aflige, sí, y también se compadece. Vean las dos cosas, aflige y se compadece, ¿no? Se compadecerá según la abundancia de ¿qué? De su misericordia. Versículo 33 dice, porque no aflige ni entristece por gusto a los hijos del hombre. O sea, si repito todo lo que está sucediendo, es que, ¿por qué hablé ahorita? Menciono tan solamente la enfermedad, el dolor, porque todas estas cosas que nos están aconteciendo a nuestro alrededor, a nuestros paisanos, a ellos, nos produce esto, a nosotros también. Nos afecta, nos debe de afectar, nos produce dolor, nos produce todas estas cosas, ¿no? Pero vean, Dios es misericordioso y Dios hace todas estas cosas con un propósito y con un fin. Y no va a durar para siempre, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confiar en Él. Dios no desea bien causarnos aflicción, vean, o dolor, y no se deleita en causarnos sufrimiento o pena en nuestro corazón, vean, a Él no le agrada ahorita, ya lo hemos dicho una y otra vez, y vuelvo a decirlo, Él no se agrada de esto, vean, ¿y por qué hace? Entonces tú dirás, bueno, entonces ¿por qué me aflige a mí? ¿Por qué me tiene bajo estas circunstancias? Es porque quiere que tú le busques. Es que es eso, y más cosas, ¿no? Es eso lo que sucede, ¿no? Él siempre, vean, escuchen lo que voy a decir, ¿no? Él, Dios, para esto aplica a los creyentes, vean, Él siempre tiene un propósito para traer o permitir que el dolor llegue a nuestras vidas. Vean, ¿por qué estoy así, bajo estas circunstancias? Y lo podemos, digo, estoy tentado a decir muchísimas cosas, pero el tiempo no me lo permite, pero apliquémoslo cada quien a nuestras propias vidas, ¿no? La mayoría de veces no conocemos ese propósito, vean, de Dios. Muchas veces no lo conocemos, pero vean, es suficiente saber que en su infinita escucha, infinita sabiduría y amor perfecto ha determinado, vean, el dolor particularmente es lo mejor para nosotros. Spurgeon decía eso, él aprendía más, dice, que estando sanamente que estando en la cama. De hecho tenemos por ahí un folleto que dicen los dolores, ¿no? O las agonías de Spurgeon. Él así, sí es cierto, así es. Pero Dios sabe, repito, y aquí está la explicación, ¿no? Él lo hace en su sabiduría, Él lo hace porque nos ama, vean, pero nosotros luego no lo entendemos, no lo podemos comprender, ¿no? Y eso es lo mejor para nosotros, pero a nosotros no nos gusta, a nosotros no nos place porque nos saca fuera del confort. Es lo que sucede, ¿no? A menudo Dios nunca, vean, desperdicia el sufrimiento, sino que lo usa para lograr su propósito, el cual es su gloria para nuestro bien. No queremos, no decímoslo muchas veces, que Dios sea glorificado. De esta manera Dios es glorificado, pero a veces no queremos que Dios sea glorificado como Él quiere, sino como nosotros queremos. Eso no es así. Eso no es así. No.
Si hablamos de la santificación, no va a hablar de santificación, pero la estoy mencionando. Señor, santifícame, me manda un dolor, una aflicción, y le dices, Señor, yo te pedí santificación. Esa es la santificación. No me la estás pidiendo, ahí está. Pero vean el punto, la queremos de nuestra manera, a nuestra forma. Y Dios vean, este es Dios soberano, este Dios sabio, este Dios infinito, este Dios de amor, obra de esta manera. Sí, para nuestro bien, por lo tanto, podemos confiar en Él. Vean, cuando nuestros corazones están dolidos, nuestros cuerpos están atormentados por el dolor. Debemos de confiar en Él. Confiar en Dios en medio de nuestro dolor y aflicción significa que lo aceptamos a Él, que aceptamos su soberanía. Ese es el punto de todo esto. Si es que creemos que Dios es soberano, entonces esto es lo que debemos de hacer. Hay una gran diferencia entre la aceptación y la resignación o sumisión. Vean las diferencias, y no podemos resignarnos en las situaciones difíciles simplemente, porque no vemos otra alternativa, y muchas personas lo hacen todo el tiempo lo están haciendo. Y también no podemos someter a la soberanía de Dios en nuestras circunstancias con un cierto grado de renuencia. No podemos hacer eso, hermanos. No lo podemos hacer y no lo debemos hacer. Pero el aceptar, escucha, verdaderamente nuestro dolor, aflicción, tiene la connotación de que tengo esa disposición a este Dios soberano. Señor, acepto tu voluntad. ¿Qué es lo que dice una parte del Padre nuestro? Señor, sea hecha tu voluntad. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que someternos a Dios, venir con buena disposición, venir con una actitud disponible, no como el niño va al Padre. Una actitud de aceptación que dice, que confiesa que Dios, Él nos ama y que Dios es soberano y Él sabe y que es lo mejor para mí. Ese es exactamente lo que tenemos que hacer como creyentes. Mientras escribía este sermón, vean, comprendo bien que yo mismo nunca he experimentado las tragedias acerca de lo que escribo. No, vean, nunca me ha sucedido que yo busque entre los escombros de un edificio destruido por un terremoto a un ser querido. Yo no me ha tocado. Nunca he experimentado, hermanos, el dolor físico intenso por mucho tiempo. Y no he sentido el dolor por un hijo nacido con una enfermedad no incurable. Yo no lo he sentido, no lo he experimentado. Vean lo que les estoy diciendo, no. Pero, vean lo que voy a decir. Nunca he sentido esto. Las dolencias físicas que yo tengo, por ejemplo, no. Ustedes no saben, yo padezco de EPO y taquicardia isquémica, pero vean, son menores comparativamente con otros, son menores comparativamente que otros, así que admito que estoy escribiendo, admito que estoy predicando más allá de mi experiencia. Escuchen lo que estoy diciendo, pero vean cuál es el punto. Pero sé que Dios no necesita mi experiencia para validar la verdad de su palabra. No la necesita. El hecho de su control soberano sobre la naturaleza fue afirmado en su palabra mucho antes de que mi experiencia entrara en escena. Y permanecerá, vean, mucho después cuando yo me vaya. Ese es el punto de esto. Nuestra confianza en Dios, hermanos, debe basarse no en las experiencias de otros, sino en lo que Dios nos dice sobre sí mismo en su palabra, sino lo que Dios mismo dice de que Él es el Dios soberano. Eso es nuestro punto, eso es lo que tenemos que hacer como creyentes. Y finalmente llego a una conclusión de que aunque no entienda lo que Dios estaba haciendo, debo de confiar en Él. Debemos de confiar en Él. Nosotros no entendemos a ciencia cierta lo que está pasando en nuestro país. No lo sabemos, pero Él sí.
No, nosotros no sabemos. Dicen, yo les decía hace un rato, va a volver a temblar y que va a volver a temblar con más magnitud. Yo no sé. Yo no sé si es al rato, mañana, dentro de 5 meses, 1 año, yo no lo sé, pero Dios lo sabe, vean. Dios lo sabe. Y ese es el punto de nosotros, que nosotros que decimos ser creyentes debemos de confiar en este Dios soberano. Para terminar, hace cientos de años el profeta Habacuc, viendo todo el mal a su alrededor, se atormentó con la pregunta él. Él se atormentó con esta pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Dónde está Dios? Y mucha gente se pregunta, si se acuerdan una vez, no puse la fecha, pero una vez pasó un tsunami que un hombre ateo dijo, ¿dónde está Dios? El hermano Tomás le manda un mensaje, dice, está en el tsunami. Está en el tsunami, y Dios. Así le contestó Tomás a ese hombre, le manda, le dice, está en el tsunami Dios. Dice, ¿dónde está Dios? Ahí está. ¿Dónde está Dios? Nos preguntamos. Está en el terremoto. Y ¿se acuerdan cuando Elías estaba en la cueva? En todo lo que estaba pasando, ahí estaba Dios huyendo de esa mujer Jezabel. Finalmente vean, hablando de Habacuc, que preguntaba con esta pregunta, ¿dónde está Dios? Llega a la conclusión de que aunque no entendía, vean, lo mismo que nosotros, lo que Dios estaba haciendo, él confió en él. Y es lo mismo que nosotros, en todo esto que nos está pasando, ¿qué debemos de hacer? Debemos de confiar en él. Su afirmación de confianza puesta en el idioma de un mundo desmoronándose a su alrededor sería un perfecto ejemplo, ¿no?, que deberíamos de seguir cuando tratamos de entender la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Pero vean cómo concluye Habacuc. Estaba ahí viendo igual lo mismo, que iban a venir los caldeos a destruir a la nación. Él ya sabía, ya Dios se lo había dicho y todo esto. Pero vean, lo mismo a nosotros, lo mismo que le sucedió a él, lo sucede a nosotros, pero bajo otras circunstancias, que como vean, busquen en Habacuc 3. ¿Qué fue lo que dijo en medio de todas estas cosas que no entendía y haciéndose la pregunta, ¿dónde está Dios? Y aquí vean a qué conclusión llega Habacuc. En su capítulo 3, versículos 17 y 18, vean lo que dice. ¿Ya lo tienen? Escuchen su declaración. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Ese es el punto. A esa conclusión llegó Habacuc. No entiendo, Señor, no sé dónde estás tú, pero lo que sí sé, que eres soberano. Él es soberano, es el soberano. Para terminar, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer bajo todas estas cosas? Examinarnos a nosotros mismos y vernos a nosotros mismos, todo lo que ya sabemos, ¿no? Poner en práctica lo que ya sabemos. Imagínense que van a llegar a nosotros personas que incultas, personas religiosas, personas ateas, personas escépticas, personas que no conocen al Dios verdadero, van a preguntar sobre todas estas cosas, y si nosotros estamos igual que ellos, van a decir, no, si tú dices ser creyente estás peor que yo. No, nosotros debemos estar preparados para dar una buena respuesta, como dijo Pedro, ¿no?, de nuestra creencia a los demás, que los demás puedan ver en nosotros que nosotros decimos creer en este Dios y estamos confiando en Él. ¿Me explico? Para poder dar una respuesta de este Dios y poder hablarles a otros de este Dios, ¿no? Si yo estoy dudando y pensando, ¿no? Y fíjense, no lo apunté en mi estudio, pero ahorita me viene a mi mente antes de que se me olvide. Allá yo estoy en Sándalo, estoy de vigilante, y entonces con esto que ha pasado y he oído, sí me traumé. Llegó un punto y decían,
prepara ahí una mochila con cosas y todo esto, y duérmete vestido, y tus llaves ahí en todo, ¿no? Y yo decía, híjole, y sí, de veras que así sucede, así me estaba yo pensando, y yo decía, híjole, y de veras que en estos días no he podido dormir bien, yo creo que tampoco ustedes, de verdad pensando, dice, va a temblar, y yo estoy debajo de 3 pisos, yo me duermo hasta abajo en las escaleras, y digo, esto se cae aquí, me quedo como hamburguesa, pero vean el punto. O sea, yo llegué así a pensar, y yo dije, a ver, Víctor, cálmate, ¿no? Porque nunca yo había... Y si tiembla, y si esto, y ya después de tanta lucha, dije, ya, cálmate. Dios, hablando de este estudio, tú vas a hablar de este estudio, y tú estás bajo estas circunstancias, Víctor, no puede ser. Es lo que les digo, no puede ser. O sea, nosotros debemos de seguir adelante, y te digo, y estar confiados solamente en este Dios. Él es el que tiene el control. Él, sabemos, ¿no? Si vamos a morir bajo un bendito sea, no, Señor. Si tú eres creyente y morimos, no podemos morir exactamente bajo un temblor. Podemos morir como el papá del hermano Tomás. Ven que murió de un infarto, o sea, no sabemos. Pero ¿cuál es el punto? Tenemos, repito, que confiar en Dios de la forma, en la manera en que muramos. Cuando muramos, Dios sabe, y no debemos de estar ahí amilanados, sino todo lo contrario, ¿no? Esperando si nos va a llegar bien. El Señor tiene el tiempo, ¿no? Nos dio un tiempo el tiempo de que nacimos, y el tiempo lo tiene también, hasta aquí vas a llegar y no vas a pasar. Eso ya sabemos. Si nos morimos, hermanos, ahora mismo, en esta noche, vean, y si somos creyentes verdaderos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir más rápido al cielo, nos vamos a ir más rápido con Cristo. Eso es el punto, ¿no?, de todo esto. Pero no sabemos de qué manera, no lo sabemos. Pero dice un texto que no apunté en Isaías, dice, estar preparados para recibir a nuestro Dios. Estemos preparados, ¿no? O en este caso, para que Él nos reciba, porque Él todavía no viene. Más bien ya Él nos llamó, en el caso de si vamos a morir o no vamos a morir. Y para los que no son creyentes, ¿qué les podemos decir? Terminamos diciendo esto. Para los que no son creyentes, Dios, como a nosotros, les está dando a ustedes la oportunidad de que se vuelvan a Él, de que se arrepientan y que crean en Él. Esto debe de enseñarles a ustedes que sus vidas son cortas y sus vidas no están en sus propias manos. Ustedes piensan que ustedes hacen y deshacen y todo, pero eso no es así. Ustedes están bajo la mano poderosa de Dios. Y Dios, lo decíamos en uno de los estudios, ¿no? Dios ha permitido en su misericordia, en su gracia, que todavía estén ustedes aquí. ¿Con cuál propósito? Como dijo los papás de Sansón, que vieron el ángel de Jehová y pensaron, que iban a ser destruidos, ¿no? Entonces no fueron destruidos. Tú no has sido destruido tampoco, pero ¿por qué tú no has sido llamado a cuentas? ¿Pero por qué? Porque Dios está esperando que tú te vuelvas a Él. No porque tú seas mejor que los demás, no somos mejores que los demás, sino simplemente Él está esperando con paciencia a que muchos de los que han escuchado el Evangelio, la palabra de Dios, se vuelvan a Él, se amisten con Él, dice Job, y dejen sus pecados, depositen sus armas de rebelión y vuélvanse a Él, que Él tendrá misericordia de ustedes, que Él es el único que puede perdonarles, que Él es el único que puede salvarlos, no tan solo de los peligros físicos, sino el peligro peor que les espera. No es que mueran ustedes si es que llegan a morir bajo un terremoto o bajo otras circunstancias, sino lo terrible es de que estas personas no están preparadas. Y si tú no estás preparado, vas a morir, y el peor de los casos es, repito, no es como muéramos, sino el punto es a dónde vas a ir. Dice Isaías, no, a dónde estarás en la eternidad. ¿A dónde irás? ¿A dónde vas a estar? Y hay tan solo nomás 2 lugares a donde la persona o vamos a estar. Hay solamente 2 grupos de personas que estamos aquí, los creyentes y los no creyentes. Y los 2 lugares únicos a donde vamos a ir, los que estamos aquí, cada uno de nosotros va a hacer eso, ¿no? Unos van a ir al cielo y los otros van a ir al infierno, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero aquellos que van a ir a ese lugar de tormento, vean,
van a ir no porque Dios quiso exactamente, bueno, ¿cómo lo quiero decir? Lo acabo de mencionar, no porque se agrade y dice, ahorita los voy a condenar y a quemar, es que Él quiso, cuántas veces les habló, cuántas veces les exhortó, y repito, yo le dije hace un rato, no, esto de lo que está pasando son advertencias para todos nosotros, no tan solo para los creyentes, sino también para los que no son creyentes. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta, ¿no?, de que detrás de un terremoto todavía viene lo peor. Lo peor es que muéramos, o que mueras tú en tus pecados y ser condenado a ese lugar que jamás vas a salir de ahí, nunca vas a pagar la deuda que le debes a Dios, es una deuda infinita, el pecado es infinito, ya lo hemos dicho, pero ¿por qué es infinito? Porque el pecado va dirigido contra un Dios infinito, por eso el pecado es infinito, que tú no puedes pagar, que tú no puedes redimir, que tú no puedes comprar y que tú no puedes hacer nada por limpiarte a ti mismo. Solamente puedes ser aceptado, solamente puedes ser perdonado creyendo en Cristo, creyendo en la obra de Él únicamente que Él realizó hace 2000 años aquí, que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y si tú te crees pecador, Él te perdona. Y fíjate bien, si te perdona y mueres, vas directo al cielo. Él te puede perdonar, vean, no dudes. ¿Cuántas veces hemos dicho? No dudes, Él perdona realmente, Él no tan solo perdona, sino cambia y transforma a la persona. No sería una obra completa que Dios nos perdonara nada más, porque no sería suficiente, ¿no? Van incluidas las dos cosas, va incluido el perdón y va incluido el nuevo corazón que siempre hemos dicho, ¿no? Que necesitas tú, ¿para qué? Para poder amar a Dios y para poder cumplir sus propósitos de Él en este mundo. Vamos a orar. Hermano Ricardo, ¿nos diriges en una oración, por favor? Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque conocemos más de ti cuando pasan estas cosas, Señor. Y puedas hacer que las personas que están viendo estas obras puedan mirarte a ti, volverse a ti, Señor. Los que no han estado en ti, Padre, los que aún no se han arrepentido, que puedan mirarte, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados y saber que lo peor que nos puede pasar no es la muerte, sino el infierno, Señor. Que la única forma de ser librados del infierno no está en nuestras manos, sino está en la salvación que tú nos proporcionas a través de la obra de Cristo, Señor. Ayúdanos a clamar a Él de todo corazón, y aún como creyentes, al ver estas cosas, Señor, que nos volvamos de todo nuestro corazón a ti, Señor. Que dejemos tantas cosas en nuestras vidas que no convienen y no aprovechan, y que busquemos una santificación verdadera en nuestras vidas, llenarnos de un deseo, Padre, de hablarle a tanta gente que muere en sus pecados, Señor, que podamos considerar que tenemos que activarnos en el evangelismo, no porque pasen temblores, sino porque es un mandato en nuestras vidas. Que hagas tú que eso pueda pasar en nosotros y que crezca nuestro amor para los demás y nuestra compasión, Señor, y también que vengan al arrepentimiento los que no han sido salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.